Bien, la segunda fuente, la segunda vertiente de la cual nace el constitucionalismo clásico del siglo XVIII son las filosofías del siglo XVIII. ¿Ya? Entre las filosofías del siglo XVIII no vamos a meternos nosotros porque ustedes las han conocido muy bien, ¿cierto? Tenemos los principales expositores, que son, a pesar de que son anteriores, Maquiavelo, Bodin, ¿cierto? Pero casi coetáneamente, Hobbes también es algo anterior, Locke también, pero Rousseau, Voltaire, Montesquieu, ellos son claramente representantes del siglo XVIII. Aquí podría, a pesar de que si ustedes se portan bien, yo voy a hacer un compromiso de no preguntarle algo de esto, pero podría yo decir por qué es importante, por ejemplo, a ver, alguien que no... Hobbes en la filosofía del siglo XVIII, o por qué es importante Locke, o por qué es importante Maquiavelo. ¿Ya? Y ahí ustedes se explayan en lo que conocen de sobremanera. ¿Bien? Finalmente, tenemos la Constitución de Estados Unidos de 1787, que es la Constitución de Filadelfia, así se conoció originalmente, que también ya la pasamos, ya es en materia conocida, ¿cierto? Y la última es que aquí hay un poquito de materia nueva, que es la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si bien nosotros lo vimos en la Revolución Francesa, cuando hablamos de las consecuencias, ¿cierto?, de la Revolución Francesa, vimos algo de esto, pero ahora vamos a ver los principios que se establecieron en ella, que es normalmente lo que pregunto. ¿Cuáles son los principios que se establecieron, los derechos, perdón, que se establecieron en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano? Son 4 que ustedes lo deben saber. Como introducción, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se promulgó, ¿cierto?, junto con la Revolución Francesa, 2 años después de la Constitución de Estados Unidos, establece los principios de la sociedad que serán base de la nueva legitimidad, acabando con los principios, las instituciones y las prácticas del régimen monárquico, que era el antiguo régimen. La soberanía reside esencialmente en todo, en la nación. Considera legítima la revuelta de los representantes de las personas en contra de la monarquía absoluta, al declarar un derecho, que lo vamos a ver con posterioridad, que es el derecho a la resistencia a la opresión. La declaración tiene un alcance general y orientado hacia el futuro. Y esto es importante, yo lo pregunto normalmente, ¿cuáles son los derechos que se establecieron en la Declaración del Hombre y del Ciudadano de 1789? Derechos que se han mantenido en muchos de los ordenamientos jurídicos posteriores. El primero y más importante es el derecho a la libertad, ¿ya? El derecho a la propiedad. Segundo, el derecho a la seguridad y el derecho a la resistencia a la opresión. ¿Ya? Este derecho, ¿sí, con él? ¿Nuestra legislación está basada en este cuarto principio? No, no lo tenemos. Sí. Podemos considerar, porque en la Constitución se establece como garantía el derecho a huelga legítima, ¿ya? Pero no tenemos nosotros establecido el derecho a resistirse a la autoridad, que eso en el fondo lo que quería este derecho, es resistirse a la opresión feudal, a la opresión monárquica, a la opresión tiránica. ¿Ya? Pero, insisto, nosotros no lo hemos consagrado, ayer lo discutíamos en el vespertino, no lo tenemos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho de resistirse a la autoridad. ¿Ya? Ya. Algunos artículos dedicados a la libertad. Esto tampoco es necesario que ustedes se lo aprendan de memoria, sino que conozcan que el derecho a libertad en la Declaración del Hombre y del Ciudadano tiene a lo menos 6 o 7 artículos que se refieren a este gran derecho, a este gran principio humano esencial, ¿cierto?, que es la libertad. Los hombres, ya así se declaró, ¿no? Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Ya nosotros sabemos que la Declaración del Hombre y del Ciudadano se hizo
entre puros hombres, ¿cierto? Los hombres eran los que tenían el derecho, las mujeres todavía, a esa época, por muy revolucionario que fuera esto, no habían aumentado, no habían tenido preeminencia en las decisiones políticas, en la actividad, en la vida política. Que aquí el artículo 4 y 5 intenta definir lo que es la libertad, que esto es bonito, esto es importante también. Se puede definir aquí para la Declaración del Hombre y del Ciudadano, la libertad, fíjense, es lo que no perjudica a nadie y solo la ley le puede poner límite. Nosotros tenemos un aforismo en derecho que decimos, ¿dónde terminan mis derechos? O hasta dónde yo tengo libertad, que es más o menos lo mismo. ¿Dónde terminan mis derechos? ¿Dónde terminan los derechos de Ignacio Díaz? ¿Ignacio se encuentra? Sí, donde comienzan los derechos de un tercero. Perfecto, donde comienza el derecho ajeno, ¿cierto? Que es más o menos lo mismo. Hola, Ignacio. Lo que no perjudica a nadie es una definición que podemos extrapolar de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los artículos 7, 8, 9 señalan las características de la libertad individual, y aquí hay algunos conceptos también que son relevantes. Ya surge la presunción de inocencia como derecho del hombre, sin embargo, esto no sería ley hasta que Napoleón posteriormente en sus códigos lo estableciera como ordenamiento jurídico, y aquí se declara este derecho. Pero Napoleón después lo consagraría como cuerpo legal. La presunción de inocencia y la irretroactividad de la ley, situaciones que nosotros hemos mantenido hasta el día de hoy, ¿cierto? Nosotros tenemos el principio de la irretroactividad de la ley, ¿cierto? Con algunas excepciones muy puntuales, fundamentalmente cuando beneficia a las personas, ¿cierto?, que han sido afectadas por la misma ley, o al reo, en este caso aquel que está detenido, y otros que también aparecen en la ley de efecto retroactivo. Pero en general, la presunción de inocencia y la irretroactividad de la ley quedan establecidos aquí en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y los artículos 10 y 11 se refieren a la libertad de opinión, de prensa y de conciencia. Como vemos, ya era muy avanzado. Tenemos que situarnos que estamos en el año 1700. Nosotros todavía aquí en Chile estábamos bajo el dominio español. Ya reconocíamos monarcas, ¿cierto? Eran sociedades donde las clases estaban muy marcadas, los españoles, los peninsulares, ¿cierto? Y los criollos adinerados eran poquitos y se llevaban todas las ganancias y el resto éramos casi esclavos. Por no decir que éramos esclavos, porque todos trabajábamos, o todos trabajaban los chilenos que habían en la época para mantener los lujos de las clases acomodadas. ¿Ya? Otras manifestaciones, el principio de igualdad, el principio de propiedad, ¿cierto? El derecho de igualdad, el derecho de propiedad, están consideradas también en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, al igual que el derecho a resistirse a la opresión. Bien. ¿Qué es importante de todo esto ahora, colegas? De todo lo que hemos hablado, hablamos de las fuentes, de cómo se origina este constitucionalismo clásico del siglo XVIII, ¿cierto? Partiendo por el proceso inglés, posteriormente con Montesquieu, con esta declaración, esta separación de poderes, ¿cierto? Con la filosofía, perdón, del siglo XVIII, posteriormente con la Constitución de Filadelfia, de Estados Unidos, y finalmente con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Cuál es el producto de todo esto? ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos el constitucionalismo clásico? Voy a volver a preguntar lo mismo que dijimos. ¿Por qué es importante o por qué nosotros estudiamos el constitucionalismo clásico del siglo XVIII? Porque los principales derechos y principios bases que recoge, ¿cierto?, nuestra Constitución y las principales constituciones del país nacen en este siglo. Perfecto. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el resultado de todo este proceso, de toda esta época del constitucionalismo clásico del siglo XVIII, que recogen los principales ordenamientos jurídicos del mundo?
¿Y cuáles son estos? ¿Qué es lo que recoge finalmente? Que también les pregunto yo, esto lo pregunto mucho, ¿cuál es el producto de todo este avatar o de todo este cúmulo de constitucionalismo que se vertió en el siglo XVIII? Son 5 principios, ¿ya? Que todo ordenamiento jurídico que se precie de tal va a consagrar en sus cartas fundamentales. Toda esta vuelta que dimos es para llegar a estos 5 principios, ¿ya? Que son base, insisto, de cualquier ordenamiento jurídico que se precie de tal, que se precie de legalista o de constitucionalista según el caso. Y los principios son, el primero y más importante, el imperio de la ley. ¿Ya? Lo vamos a ver en detalle a continuación. Elimina el poder arbitrario y el poder del Estado es limitado por la norma jurídica. El imperio de la ley, lo vimos, ¿cierto?, que viene desde la Carta Magna, diciendo que todos, incluido el rey, deben someterse a lo que ordena la norma jurídica, ¿ya? Incluso el Estado. El segundo principio es el pueblo o la nación es el titular de la soberanía. No se reconoce otro soberano que el de la totalidad de la población. Y aquí también vamos a ver en el detalle la distinción que se hace entre la soberanía nacional y la soberanía popular. ¿Ya? Por eso se habla de pueblo-nación. Considera otro principio que también surge de este constitucionalismo del siglo XVIII, obviamente basado a este punto estrictamente en lo que señaló Montesquieu y algunos otros colaboradores. Le considera la separación estricta de poderes, ya como principio. Y se garantizan los cuarto y quinto, se incorporan los derechos individuales y la forma de garantizar su ejercicio. ¿Ya? También en los ordenamientos jurídicos deben quedar los derechos esenciales que deben ser protegidos por el Estado y la forma en que este mismo Estado garantiza que las personas puedan ejercer estos derechos, hacer uso de estos derechos. Finalmente, también un principio que se extrae de todo lo que vimos anteriormente, de todas las ideas que surgieron de este periodo, es la responsabilidad de los gobernantes por actos de administración pública. ¿Ya? Esos son los títulos de los principios. Normalmente les pregunto yo,